primero voy a empezar con esto. Creo que hoy estaban viendo en paralelo a la anterior clase, ¿no? Con el ingeniero, que es esto. Creo que le mostró esto, no me acuerdo. Bueno, esto lo vamos a ver el martes, si es que alguno quiere ir. Creo que también les colocó los pasos. No es complicado. O sea, ahora me preguntaron por privado si esto se medía o esto se medía. No. Indiferentemente, despreciamos estas factores o esos accesorios si solamente calculamos lo longitudinal, la pérdida primaria, ¿ok? Así que tampoco se preocupen. Y ya, ahora vamos a empezar con lo que nos toca antes. Acá. Esto aquí. Ya. Tubería de clase 3. Ok. En las tuberías de clase 3 hay dos que les puede tocar, como en clase 2, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué vimos? Vimos una figura y te piden, digamos, sí o sí te va a pedir clase 2 te va a pedir caudal y no sabes velocidad. Y también esos son con accesorios, ¿cierto? Que podemos ver bastantes accesorios. Y hay otra clase 2 que es sin accesorios, que es como un tubo normalito y tú ya directamente copias todos tus datos en la fórmula que ya está dada, ya está hecha esa fórmula. O sea, literal no tienen que hacer casi nada. En cambio, es muy parecido a clase 3. Esta clase 3 con accesorios, que es una figura, y tienes que hacer análisis. Y también está clase 3 sin accesorios, que es igualito a este de acá. No lo coloqué porque no tenía. Igualito a este. Es lo mismo. Solamente colocas tus datos en otra fórmula que ya te lo da. Entonces, estas dos que vemos son fáciles. Si le tocas sin accesorios, lo más fácil que le puede tocar, pero igual les puede tocar con accesorios y son más complicaditos, pero no son imposibles. ¿Ok? Entonces, esto va a ser los dos ejercicios que vamos a realizar. Este va a ser el primero. Vamos a empezar a leer. Dice, la figura muestra una sección de un sistema de procesamiento químico en el que se toma alcohol propílico a 25 grados centígrados. Ya. En la parte inferior de un tanque grande y se transfiere por gravedad a otra parte del sistema. Hasta esta parte yo puedo ver que me está dando el enunciado de dónde a dónde está yendo mi fluido y qué fluido estoy agarrando. Estoy trabajando. Entonces digo alcohol propílico a 25 grados. Entonces agarro y me voy a la tabla de propiedades de líquidos comunes. Busco alcohol. En este caso, cuando dice ICO, en esta tabla aparece como hilo, así que es lo mismo, ¿ok? Alcohol propilo, busco y aquí yo les dije, siempre sacamos qué cosa, peso específico, densidad y las dos viscosidades. En este caso, pueden sacar todo, en este caso en particular solamente vamos a ocupar esta viscosidad, así que copio 1,92 por 10 a la menos 3. Ya, esta es viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática 1,39 por 10 a la menos 6. Acá está, ¿ok? Entonces sigamos leyendo. Aún ni siquiera sé qué clase de tubería es y a mí en el examen no me van a decir clase 3 no. Ustedes tienen que identificar y ya lo dije en la primera, primer Word que envié de tuberías en serie que te dice prácticamente cada clase que te pide. Sabemos que clase 2 directamente me va a pedir caudal. Indistintamente si me dice con accesorios o sin accesorios, sí o sí te va a pedir caudal. En cambio, en clase 3 ustedes van a saber qué es clase 3 y se lo va a decir el propio enunciado. Ahorita lo vamos a ver. La longitud entre los dos tanques mide 7 metros. Ok, entonces lo puedo ver hasta en mi gráfica. La longitud entre ambos tanques mide 7 metros. 7 metros, perdón, la longitud. Esto. Luego, se instala un filtro en la línea y se sabe que tiene un coeficiente de resistencia de 8,5. Yo sé que no hemos visto filtros. En este caso, no te lo da directo la K. Se calcula como cualquier accesorio, pero
sin fricción ni nada, directamente como una entrada y una salida, ¿ok? Por eso te da la K. Después tenemos basado en la carga de velocidad en la tubería, ¿ok? En la carga de la velocidad en la tubería. Se usará tubos de acero inoxidable estirado, ¿ok? Ya sabemos qué tipo de acero es. Acero inoxidable estirado. Ya. Yo puedo sacar con esto qué cosa, puedo sacar área de flujo, ¿verdad? Y diámetro interno, en teoría. Pero yo necesito saber qué diámetro es. No me sirve solo saber qué tipo de acero es, de qué tipo de material. Como antes, nosotros, cuando nos daban de qué tipo era el material, yo me iba a mi tabla, ¿verdad? Y sacaba todos esos datos. En este caso, si se dan cuenta, ni siquiera en el gráfico me está diciendo una medida de mi tubo. Y ahí ustedes ya pueden identificar que va a ser clase 3 cuando no te da la medida. En este caso, a ver, lo voy a mostrar acá arriba. Si se dan cuenta, aquí ya te lo dice, miren, tubería de hierro dúctil de 4 pulgadas. Siempre te lo dice. A ver, en la identidad uno que vimos, mire, línea de descarga de acero, diámetro nominal 50. Por lo general, casi todos los ejercicios que hacemos te dice qué diámetro tiene tu tubería. Cuando es clase 3 no te lo va a decir. Entonces, ahí ya ustedes ya pueden identificar, sin ni siquiera que se lo pregunten, ya pueden saber que va a ser clase 3 cuando no te dice ni un dato del diámetro. Especifique el tamaño estándar de los tubos según el apéndice G2, que de aceros, o sea, calcular, que permitan obtener una rapidez de flujo de volumen de 150 litros sobre minuto. Entonces, puede ser que les confunda esto. Especifique el tamaño estándar de los tubos. Al decir esto es que se está dando a entender que es el diámetro, ¿ok? Porque el apéndice G2, si ustedes quieren verlo, este, es un apéndice de tubos de acuerdo a sus diámetros nominales, áreas de flujo, etcétera. O sea, de por sí te está diciendo, dígame qué diámetro tiene. Y como le dije antes, si no le aparece en su gráfica, ya saben que es clase 3. Así se puede identificar. Ok, entonces vamos a empezar. Acá coloco acero inoxidable estirado. Tengo diámetro de incógnita, ¿verdad? Acá creo que me faltó. Ya, tengo diámetro de incógnita. Es lo que me están pidiendo calcular. Entonces, antes de empezar, puedo ir sacando unos que otros datos de mi gráfica. Me dijeron que, si se dan cuenta, acá hay una altura hasta la entrada de la salida del tanque, pero nos acordamos que la línea de referencias sí o sí tiene que ser desde el punto, desde donde está el punto A hasta donde está el punto B. El punto B no está acá, entonces tengo que hacer una resta, si se dan cuenta, de 17,4 menos 2,4 para que esto me quede alineado. Entonces yo lo hago. Si se acuerdan de antes, ya te lo daba directo, o sea, el dato. En este caso, te lo está pidiendo calcular. Les puede salir un ejercicio así y tienen que saber siempre que tenemos que calcular la altura de un punto a otro punto. Entonces me sale que la altura de ZA es 15 metros. Me dice que mi caudal es 150 litros sobre minutos. Jamás trabajamos con unidades, lo tenemos que llevar a metros cúbicos sobre segundo. Un metro cúbico sobre segundo dice que es 60.000 litros sobre minuto y nos sale esto. Entonces, lo siguiente, siempre vamos a escribir la ecuación de balance de energía. Siempre, siempre. Cuando es, en cualquier caso, se lo escribe, ¿ok? Entonces tengo desde el punto A igual hacia el punto B. Y aquí empiezo. Yo sé que cuando está esto, ya les dije un montón de veces, la presión es cero. Cero y cero. Yo sé que tengo una ZA, lo calculé acá, línea de referencia, entonces me dice que mi línea de referencia va a ser en B. Este se anula y este no se anula, se mantiene. Continuemos. Las velocidades, yo dije que cuando está en un tanque, la velocidad va a ser cero. Entonces, cero, cero. ¿Qué me queda? Me queda prácticamente este se hizo cero, cero, cero y el factor de fricción no, porque en sí hay un filtro, hay una entrada, una salida y la pérdida de fricción total longitudinal. Entonces me queda que ZA va a ser igual
a la pérdida de fricciones, que es igual a 15 metros. Hasta aquí voy bien, ¿ok? Hasta aquí ustedes creo que ya saben hacer hasta acá, pero como lo dije en clase 2 esto no me sirve, o sea, me sirve un poquito, pero me están pidiendo calcular diámetro, entonces, ¿de dónde puedo sacar diámetro? Yo la forma que puedo sacar el diámetro es a través del factor de fricción. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ya lo tengo acá hecho. Si se dan cuenta en esta fórmula, todo esto representa esto. Aquí encuentro el diámetro. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ejercicio me está diciendo que a pesar que yo haga el balance, tengo que seguir analizando y encontrar una ecuación que me dé el diámetro. Entonces, es por eso que yo hago este análisis con HF, a pesar que yo ya sé que HF vale 15, pero igual tengo que desglosarlo porque tengo que encontrar la variable que necesito en este caso. Entonces, sabemos que la única ecuación donde podemos encontrar el diámetro sería por la HF y la pérdida de fricción. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la pérdida de fricción primaria, siempre la saben, fricción, longitud, diámetro y la velocidad, más la pérdida en la entrada, más el filtro igual es otra pérdida, igual ya te lo dice el enunciado que tiene una K igual a 8,5, esto ya te dice que hay una pérdida, más la salida. Son estas cuatro pérdidas que tiene este sistema. Entonces, yo acá puedo hacer lo siguiente. Yo calculé el valor de las K. Yo sé que la K de entrada, ¿cuánto va a ser? De acuerdo a mi tablita, yo sé que está hacia adentro, si se dan cuenta. O sea, yo sé que pueden ver que está cerrada, pero obviamente como va a estar cerrada, entonces está hacia adentro, ¿ok? Entonces, 0,78 la entrada, la pérdida, la K. El filtro me lo dice el enunciado, 8,5 y la salida siempre va a ser 1. Entonces, yo hago una sumatoria de esto y me sale que es 10,28 cada K. O sea, sumando las 3K me queda 10,28. ¿Yo por qué hice esto? Porque si se dan cuenta, en estos tres factores, yo puedo factorizar la K. O sea, se repiten prácticamente, tienen la misma fórmula, pero diferentes, entre comillas, unidades en la K solamente, ¿no? Porque al ser una única diámetro de tubería, tienen la misma velocidad. Entonces yo agarro HF igual, copio lo de arriba, pero factorizo la K total. O sea, todos estos tres términos se acabó en esto. Lo simplifiqué en esto. No sé si lo entienden. Entonces copio, ya sé el valor de la K total y reemplazo solamente 10,28. Entonces, yo tengo que HF es igual a mi pérdida primaria más 10,28 velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Hasta acá estamos bien, ¿ok? Hasta acá. Ahora, también hay otra parte. En este caso, cuando trabajamos en clase 3, sí es bueno y nos conviene hacer este otro análisis, ¿ok? No sé si se acuerdan que yo se lo hice en la primera ayudantía, que el área de flujo era igual a pi cuarto sobre diámetro al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a ocupar. Esta relación, que igual está en su formulario, yo lo coloqué, es lo que siempre van a ocupar solamente cuando sea clase 3. ¿Por el hecho de qué? Por el hecho de que, miren, despejo la velocidad y me queda qué cosa, que el caudal está sobre el área es pi cuarto sobre diámetro al cuadrado. Si se dan cuenta, yo con esta relación saqué otro diámetro. O sea, yo lo que estoy buscando es encontrar ecuaciones donde yo encuentre el diámetro porque lo necesito sí o sí. Entonces, esto me conviene para encontrar otro diámetro. O sea, otra variable donde se encuentra el diámetro. Es por eso que hago este análisis, ¿ok? Entonces, continúo. Este 4 pasa arriba a multiplicar, me queda 4 por caudal sobre pi diámetro al cuadrado. Y ya entonces nosotros sabemos que para este factor tiene que estar la velocidad al cuadrado, lo elevo al cuadrado, que me quedaría 4 por 4 16 caudal al cuadrado, pi diámetro, pi al cuadrado y diámetro a la cuarta. Y le meto los dos gravedad, porque el factor es así, ¿verdad? Entonces le meto la gravedad
Este 2 simplifica al 16 y me queda esta relación. Esta relación equivale a todo esto. Y si se dan cuenta, tengo otro diámetro, otra unidad de diámetro en esta ecuación. ¿Por qué hago esto? Porque esto yo lo voy a reemplazar acá, más adelante. Y lo van a ver. Y ahora voy a encontrar, antes de eso, yo lo que puedo hacer es encontrar a qué equivale la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad en este sistema. Entonces, yo tengo que es 8 por el caudal, que el caudal lo calculé acá, 0,025, lo tenemos acá. Ya no está el 2 porque lo simplificamos. Gravedad por, ¿qué nos quedó? Pi al cuadrado por diámetro a la cuarta. Entonces, yo haciendo esta relación, me sale que arriba va a ser 5,164, etcétera, por 10 a la menos 7 metros sobre diámetro a la cuarta. Esto es lo que equivale prácticamente velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Yo ya tengo un factor, ¿ok? Entonces, como le dije, vamos a reemplazarlo acá arriba. Entonces, HF va a ser igual a ¿qué? A un factor de fricción sobre la longitud de la tubería. Me dijeron que la longitud es 7 metros. 7 metros sobre el diámetro. ¿Se acuerdan que la pérdida de fricción primaria es lo que pierde toda la tubería? Entonces yo coloco diámetro por la velocidad al cuadrado sobre las 2 veces gravedad. Yo ya la calculé acá abajo, entonces solamente reemplazo. Más 10,28, 10,28, y este factor lo tengo acá. Y si se dan cuenta, ya tengo otra ecuación con diámetros. Entonces, continúo. HF yo sé que es 15 metros. Acá arriba lo encontré. Esto lo voy a multiplicar con esto y esto lo multiplico con esto. Multiplicando 7 metros por 5,164, etcétera, me sale que es 3,61 y por 10 a la menos 6 metros por fricción. Y abajo, que sería diámetro por diámetro a la cuarta, diámetro a la quinta, y este lo multiplico igual por dentro y me sale el siguiente resultado. Ahora sí, ahora si se dan cuenta, nos queda una ecuación con cuántas variables, una factor de fricción, diámetro y diámetro. Si se recuerdan con la tubería de clase 2, yo hice lo mismo, ¿verdad? Yo lo que hice acá fue encontrar una ecuación donde me quede en incógnita la velocidad y el factor de fricción. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a asumir para sacar un valor de la velocidad en este caso. Ahora, en el caso de clase 3, hacemos prácticamente lo mismo. Nos vamos a dar valores para el factor de fricción para calcular el diámetro. Arriba era velocidad porque me pedían un caudal. En este caso, yo hago una fórmula para tantearme la fricción, porque yo siempre dije, siempre vamos a tantear, siempre nos vamos a dar un valor para el factor de fricción. Nos damos ese valor para sacar un diámetro, para sacar la unidad. Entonces, es siempre el procedimiento que van a tener que hacer, siempre se van a tener que dar un valor para F, ¿ok? Siempre. Entonces, si yo digo que F vale 0,021, miren, lo reemplazo acá, ¿cuánto valdría diámetro a la quinta? Diámetro en sí, porque son el mismo diámetro, solamente están elevados. Esto lo hacemos mediante solver, ¿ok? No tienen que despejarlo ni nada. Usted lo puede hacer mediante solver, el ingeniero no le va a decir nada de que no, tiene que despejarlo, no, no. Yo haciendo esto mediante solver, a mí me dio 0,024735 esto. Esto sería metros. Entonces, yo al obtener esto, tengo que demostrar que en verdad es el valor verdadero. ¿Cómo lo demuestro? Siempre se lo demuestra calculando la fricción de nuevo. O sea, es decir, yo calculo este dato y con este dato tengo que volver a calcular otra F real, por decirlo así. Y la F real me tiene que salir igual a esto. Entonces, ¿cómo se hace eso?
mediante Reynolds. Entonces sería Reynolds es igual la velocidad por un diámetro por la viscosidad cinemática. Entonces, la viscosidad cinemática ya la sabemos porque nos dice líquidos alcohol propílico, lo tengo. El diámetro va a ser el diámetro que me salió ahorita y la velocidad va a ser de por sí, si se dan cuenta, no he sacado la velocidad aún. ¿Por qué no saqué la velocidad? ¿Por qué hice todo esto también para encontrar el diámetro? Por el hecho de que, no sé si recuerdan, a ver, acá lo tengo, es acá, ajá. Cuando es una tubería y te dan una de cuánto es la pulgada o diámetro, si se dan cuenta, entramos de tabla y sacamos área de flujo y diámetro interior. En este ejercicio nos están pidiendo encontrar esto, diámetro interior, pero nosotros necesitamos el diámetro interior para saber área de flujo. Es por eso que yo no puedo saber velocidad en este ejercicio, por el hecho de que la forma de la velocidad está dada por esto. Yo sé el caudal, me lo dieron, pero el área yo no lo sé, porque no sé qué dimensión tiene mi tubería, entonces yo no puedo saber la velocidad en este ejercicio. Y es ahí donde se repite clase 2 y clase 3 porque tú nunca vas a saber la velocidad. Y si se dan cuenta, al no saber la velocidad, te complicas la vida. Por eso, en todos sus ejercicios de tuberías, siempre saquen la velocidad, porque es el factor más importante, el que más se repite y el que más vas a utilizar. Entonces, si yo no sé la velocidad, tengo que llevarlo a otra ecuación donde la pueda calcular. Y la otra ecuación era la siguiente, ¿se acuerdan? 4 caudal sobre pi diámetro al cuadrado. Acá lo tenemos. 4 por caudal pi diámetro al cuadrado. Aquí la tengo la relación. Y esto multiplicando me sale que Reynolds va a ser 4 caudal pi por viscosidad cinemática por diámetro. Yo hago esta relación de Reynolds para que yo no ocupe la velocidad acá. Entonces, sería Reynolds igual a 4 por el caudal que calculé arriba, pi por la viscosidad cinemática, por el diámetro que me sale ahorita. Yo sacando esto me sale que es 53.842. Entonces, al ser un número muy alto, sabemos que va a ser Colebrook por lo general. Entonces yo calculo, reemplazo, necesito la rugosidad. Me dice que era acero inoxidable estirado. Entonces yo tengo tubo estirado, que es igual a 1,5 por 10 a la menos 6 metros. La rugosidad, 3,7 por el diámetro. Sigo ocupando el diámetro que calculé, más 2,51 y Reynolds y el factor de fricción. Entonces, haciendo toda esta ecuación, a mí me sale que mi F calculado va a ser 0,020. ¿0,020 es igual a 0,021? No. Por eso digo, F asumido es diferente a F calculado. Aunque ustedes digan, pucha, es un decimal, es demasiado poco, no. En este caso, cuando hacemos fricciones, tiene que ser igual, casi siempre. Entonces, vuelvo a asumir y ocupo el último valor de fricción calculado. Esta es una recomendación que siempre da el ingeniero y es una recomendación para todos los ejercicios del sistema de tuberías, que siempre al ser su segundo tanteo, ocupen el último dato que les salió. En este caso es 0,020. Entonces, si se dan cuenta, esto ya se vuelve mecánico. Volvemos a hacerlo, volvemos a sacar un diámetro. Este diámetro lo volvemos a copiar en Reynolds y sacamos el valor de Reynolds y lo reemplazamos en la ecuación de Colebrook. Ahora, con estos nuevos datos, si se dan cuenta, ¿qué va a cambiar acá? Solamente va a cambiar el valor de Reynolds. En este caso, antes era 53.842. Acá creo que no lo cambié bien. Sería 53.877,0058. Haciendo esta ecuación de por solve, ahora sí me va a salir que el eje calculado va a ser 0,020. Si se dan cuenta, solamente acá va a reemplazar Reynolds, va a ser diferente porque estás asumiendo otro factor de fricción y otro diámetro. Entonces, ahora sí me va a salir que el F asumido va a ser el F calculado, porque 0,020 va a ser igual al que asumí. Y yo al saber que es el mismo que asumí,
este, yo ya puedo afirmar que mi diámetro está correcto, que el diámetro que me salió al comienzo es el correcto. Esto está en metros, ¿verdad? Por lo general los diámetros se miden en metros o en milímetros, ¿no? En este caso, yo lo voy a transformar a milímetros para que se vea mejor. Como nosotros siempre dividimos entre 1000, esta vez lo voy a multiplicar entre 1000, entonces se va a recorrer 3 y sería 24,72 milímetros. Entonces, esa sería la respuesta. Si se dan cuenta, estos ejercicios de tanteo prácticamente se basan en que tú tengas una ecuación en base a dos variables. ¿Por qué en base a dos variables? Para que una variable solamente sea tu valor que vas a empezar a asumir y tu otra variable va a ser el valor que te están pidiendo en el enunciado. Por lo general, casi siempre la variable que tú te asumes es la fricción. Tu misión en este ejercicio de clase 2 y clase 3 es hacer una ecuación donde tú tengas una ecuación con la fricción y con la variable que te piden encontrar para que lo tantees. Yo sé que es un poquito complicado darte este valor asumido porque prácticamente tú te estás inventando este valor, pero al inventarte este valor tantas veces te vas a dar cuenta que siempre el factor de fricción va a ser así de pequeño. Va a ser con un cero o con dos ceros. Ustedes al hacer tantas veces se van a dar cuenta. Ya yo creo que cuando intenten hacer uno de estos, van a empezar o mismo este, dense otro valor y a ver si les sale casi igual o 0,018 y van a ver que va a variar un poco. Entonces ustedes poco a poco van a ir subiendo, van a ir viendo qué valor pueden ocupar para que les salga igual. Por lo general esto en el examen casi no lo toma el ingeniero por el hecho de que no van a estar en el examen pensando qué valor puedo asumir, pero es mejor que lo sepan. Es mejor que sepan que por lo general se asume un valor así de pequeño, 0,0 y algo o 0,018, digamos. Entonces, es lo que se procede en este caso de clase 3 o clase 2 con accesorios, ¿ok? Ahora, cuando es sin accesorios es mucho más fácil, se simplifica la vida. ¿Y por qué? Porque simplemente nosotros reemplazamos en esta fórmula. Esta fórmula de diámetro hay dos, que es con viscosidad dinámica, densidad, o si no, con viscosidad cinemática. Sabemos que esto con esto da esta viscosidad. Estos son más fáciles porque ya tienen la ecuación ya dada, ya no tienen que hacer casi nada, o sea, ya no tienen que tantear, no tienen que hacer nada, prácticamente es reemplazar acá. Pero si se dan cuenta acá, aparece rugosidad, que lo podemos sacar por tabla, aparece la longitud que por lo general siempre te la tienen que dar, el caudal que siempre te lo tienen que dar, o a veces en clase 2 no te lo piden mejor dicho, la gravedad siempre te la dan, el factor de fricción 100% lo tienes que calcular en este caso. Siempre lo calculas. O si el ingeniero está de buena, te lo puede decir en el enunciado, pero por lo general no. Esta viscosidad, densidad, de acuerdo al fluido, caudal te lo dan, te lo dan, te lo dan, calculas. En el caso de sin accesorios, siempre te van a dar una ecuación para que tú solamente calcules la pérdida de fricción y luego calcules lo que te pide. Fue lo que hicimos en clase 2, si se acuerdan. Nos dieron esta otra ecuación y esta ecuación, que está acá arriba mejor, nosotros teníamos que calcular qué cosa, la pérdida de fricción solamente. Es el mismo procedimiento para clase 3 sin accesorios, es lo mismo. Se dan cuenta, a ver, vamos a leer. Determina el tamaño requerido de una nueva tubería de acero cédula 80. Sabemos que la cédula 80, la tubería de acero de cédula 80 tiene una rugosidad de 1,5 por 10 a la menos 4. En este caso dice Fahrenheit, entonces tenemos que utilizar el sistema inglés. Ya lo coloco acá. Continúo. Con una caída de presión de 10 psi por cada 1000 pies. Entonces, primero, agua a 160 grados Fahrenheit. Entonces, para cuando es sin accesorio, porque acá no te da dando ni un gráfico,
no te está diciendo nada de que hay codos, hay válvulas ni nada. Ahí ustedes directamente saben, es una tubería longitudinal, es decir, está así la tubería. No tiene un sistema, no tiene un depósito, no tiene nada, solamente es una tubería así. ¿Cómo lo saben? Cuando el enunciado directamente no te habla nada de un depósito, literal. Y ya, en este caso te dice qué cosa, una caída de presión de 10 psi. Cuando hablan de caída de presión, se hace referencia a presión 1 menos presión 2. Eso tienen que ir aprendiendo, lo colocan en su formulario. Caída de presión es igual a presión 1 menos presión 2. En 10 psi, que 10 psi es libra pulgada al cuadrado, este valor ya lo sabemos, lo llevamos a libras pies cuadrados, porque estamos trabajando en pies. Acá no dice el enunciado, trabajas en pies. Igual el caudal que te está dando está en pies cúbicos sobre segundo y siempre ocupamos pies, ¿ok? Entonces, estos valores del agua a 160 grados, 160 Fahrenheit, lo sacamos de esta tabla en sistema inglés. Acá lo ven, peso específico y viscosidad cinemática. Entonces, sigo con los datos, longitud de 1000 pies, caudal, ya. Entonces, ya les dije, ¿no? Ustedes ya saben, antes de iniciar el ejercicio, ya saben que clase 3 solo tengo que reemplazar en una fórmula y solo tengo que calcular el factor de fricción. Entonces, la misma fórmula para calcular la pérdida por fricción para clase 2 sin accesorio y clase 3 sin accesorio es la misma. Siempre va a estar dada por la pérdida de fricción igual a P1 menos P2 sobre peso específico. ¿Y a qué determiné esto? Se puede ver mejor en este gráfico. Si se dan cuenta, yo que tengo acá, tengo una presión acá, un punto 1, un punto 2. Si se dan cuenta, va a haber una presión acá y otra presión acá. Y por lo general, sin accesorios, te dicen cuál es la caída o te dicen la presión máxima, o sea, la resta. Entonces, las presiones siempre van a haber. Por otra parte, la línea de referencia, al estar en el mismo punto, para ambos es lo mismo, entonces se simplifica. Y las velocidades, al estar en una misma tubería, son las mismas, entonces se simplifica. Entonces, en otras palabras, en este sistema solo va a ocurrir la presión, esa diferencia de presiones sobre el peso específico, que siempre lo tiene abajo la presión. Y acá está. Si se dan cuenta, siempre se va a repetir la misma fórmula cuando es sin accesorios, ¿ok? Entonces, yo al saber esto, solamente reemplazo el valor que me dieron sobre el peso específico y ahí calculo la pérdida de fricción. Y ahora solamente reemplazo en la ecuación general, que yo siempre la tengo, que ya la tengo en mi formulario. La rugosidad era 1,5 por 10 a la menos 4, está acá, mejor dicho. Luego tengo la longitud, que la longitud igual me la dieron en el enunciado. El caudal, que igual me lo dieron en el enunciado. La gravedad, que la sé en el sistema inglés. Ahora el factor de fricción que calculé. Y repito, la viscosidad cinemática, que igual la tengo de tabla. Por el caudal, que igual que me lo dieron en el enunciado. Longitud, gravedad, pérdida por fricción. En este caso, en esta ecuación se eleva a decimales, ¿ok? Tengan cuidado con eso. Es la única ecuación que se eleva a decimales. Yo lo que hago es, esto lo mantengo, todo esto lo calculo hasta el signo más. Si se dan cuenta, lo calculo hasta acá. Calculo la otra parte y esto ya lo coloco en una sola ecuación y ya saco el resultado. Eso es para no perderme, igual no entra en la calculadora. Y eso es todo. Es simplemente colocar en tu ecuación que te dan. Esta ecuación ya la tienen anotada. O sea, simplemente se trata de calcular el factor de fricción. Nada más. Y el factor de fricción sabemos que se calcula por la velocidad, por el balance de energía mecánica. Entonces, no es complicado, ¿ok? Lo más complicado es lo de arriba. Y ahí sería todo, chicos. No es cosa de otro mundo en este caso.